Mi esposa me quería amarrar con un hijo para que no me divorciara y me confesó había dejado de tomar sus pastillas. La cara que puso cuando le dije que me hice la vasectomía hace 2 meses no tiene precio. Valeria estaba arrodillada frente al botiquín del baño, ordenando mis gasas por tamaño y revisando el vencimiento de mis antiácidos como una inspectora sanitaria de la KGB. Levantó un frasco de jarabe para la tos con desconfianza, recordándome de forma tajante que una esposa devota tiene el derecho absoluto de auditar la salud de su pareja. Sonreí con una tranquilidad glacial mientras terminaba de armar mi maleta de viaje, consciente de que todavía no entiendo bien cómo permití que la locura llegara a este nivel. Nos conocimos en la universidad cuando la vida parecía mucho más simple y los exámenes finales eran nuestra única preocupación real. Desde el principio, Valeria mostró una inclinación bastante particular por la organización meticulosa de todo lo que nos rodeaba en el campus. Al mudarnos juntos tras la graduación, esa meticulosidad se transformó de manera paulatina en un manual de convivencia bastante estricto. Yo solía reírme de sus manías al inicio, pensando que solo era una muestra pintoresca de su compromiso y cariño. Con el paso de los meses, esa tierna costumbre se endureció hasta convertirse en la estructura inamovible de nuestra rutina diaria. 4 años de matrimonio transcurrieron bajo una política de vigilancia sumamente estricta que terminó por asfixiar cualquier rastro de espontaneidad. Su lema de cabecera era siempre el mismo: si no ocultas nada, entonces no tendría por qué molestarte que revise. Bajo esa premisa, Valeria se sentía con el derecho legítimo de auditar mis horarios laborales al minuto exacto en mi empleo como analista. No conforme con eso, mis contraseñas de redes sociales e incluso de cuentas bancarias debían estar anotadas en una libreta en la cocina. El rastreo de mi ubicación en tiempo real mediante el teléfono móvil era una condición innegociable para mantener la paz hogareña. Para mí, el entorno de nuestro hogar se volvió una especie de prisión domiciliaria con decoración escandinava muy pulcra. Comencé a notar que sus reacciones ante cualquier retraso de 5 minutos en el tráfico eran desproporcionadas y llenas de sospechas infundadas. Intenté racionalizar su comportamiento pensando que tal vez arrastraba inseguridades profundas de su pasado familiar o de relaciones previas destructivas. Cada vez que sugería que podíamos relajar un poco los controles cotidianos, ella se mostraba ofendida y herida en lo más profundo de su orgullo. Así fue como fui cediendo terreno paulatinamente para evitar discusiones desgastantes que arruinaban el fin de semana. La paciencia tiene un límite biológico bastante claro y el mío llegó de forma silenciosa una tarde de domingo en la sala. Tras mucho pensarlo en mis trayectos solitarios al trabajo, decidí de manera muy discreta que debíamos ponerle fin a esta farsa y sugerí el divorcio. No utilicé gritos ni reproches, simplemente expuse con la mayor calma posible que la convivencia se había vuelto insostenible para ambos. Valeria no se tomó la propuesta como una invitación a la madurez contractual, sino como una declaración de guerra encubierta. Su reacción inmediata no fue el diálogo, sino una intensificación inmediata de sus tácticas de vigilancia extrema. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un escenario de investigación criminal donde yo era el único sospechoso permanente. Valeria comenzó a recolectar y revisar de forma compulsiva hasta los recibos más insignificantes del supermercado de la esquina. Pasaba horas analizando los tickets buscando indicios sospechosos como la compra de un café extra o una marca de desodorante diferente. A juzgar por sus comentarios, mi deseo de separarme solo podía justificarse por la existencia clandestina de otra mujer en mi vida. Su mirada se volvió pesada, analítica y llena de un resentimiento que flotaba constantemente en el aire de la casa. Por si la auditoría fiscal de la basura no fuera suficiente para su paz mental, implementó una nueva y perturbadora estrategia nocturna. Exigió que tuviéramos noches de reconexión obligatoria bajo el argumento de que debíamos salvar el sagrado vínculo del matrimonio a toda costa. Estas sesiones consistían básicamente en largos llantos desesperados y manipulaciones emocionales que se ponían en marcha hasta altas horas de la madrugada. Yo me limitaba a tolerar aquellas escenas extenuantes con la mirada fija en el techo de la habitación principal. Sabía perfectamente que legalmente la separación era un hecho inminente y que solo debía resistir el asedio temporal. Sin embargo, la tensión intradomiciliaria continuaba escalando a niveles ridículamente insoportables para cualquier ser humano. Notar cómo revisaba compulsivamente mi calendario digital de actividades mientras yo cenaba en silencio me dio una pésima espina sobre sus verdaderas intenciones. No decía nada al respecto, pero sus dedos se ponían en movimiento con prisa sobre la pantalla buscando cualquier hueco sospechoso en mi agenda. Yo sospechaba que estaba tramando algo complejo para atarme de manos o justificar una demanda fraudulenta por abandono de hogar. El ambiente se sentía tan cargado que entrar a mi propia casa me generaba una profunda incomodidad estomacal. El punto de quiebre definitivo ocurrió la mañana antes de mi viaje corporativo anual hacia la capital del estado. Entré al baño principal y encontré a Valeria reordenando por completo mi botiquín personal de medicamentos y artículos de aseo diario. Al pedirle una explicación por el desorden de mis cosas, se volteó con total frialdad alegando que como esposa tenía el derecho legal de auditar mi salud.
En ese preciso instante, algo hizo clic dentro de mi cabeza y una extraña serenidad me invadió por completo. Decidí que ya no gastaría una sola gota de saliva discutiendo con una persona completamente sorda a la razón. Caminé de regreso a mi estudio, cerré la puerta con suavidad y abrí el navegador de mi computadora en modo incógnito. Aprovechando que la siguiente semana tendría un viaje de trabajo a otra ciudad, busqué clínicas especializadas en urología avanzada. Agendé una cita médica en absoluto secreto para el segundo día de mi estancia fuera de la provincia. No le comenté nada a mis compañeros de oficina ni a ningún miembro de mi entorno cercano para evitar filtraciones. El plan se ejecutaría de forma limpia, silenciosa y sin dejar ningún rastro visible en los papeles físicos de la casa. El viaje llegó y mientras Valeria creía que yo estaba encerrado en conferencias corporativas eternas, acudí a la clínica programada. Me practiqué una vasectomía ambulatoria de forma rápida y sin mayores complicaciones quirúrgicas gracias a un excelente especialista del sector. Salí caminando del consultorio con unas ligeras molestias físicas, pero con una inmensa sensación de alivio mental que no había experimentado en años. Regresé al hotel a descansar unas horas antes de la cena de negocios obligatoria con los clientes de la firma. Ella me llamó por la noche para verificar mi ubicación en el hotel y respondí con total normalidad. Volví a casa el viernes por la tarde arrastrando mi maleta de ruedas y un secreto biológico absolutamente indestructible. Valeria me recibió en el vestíbulo con su habitual mirada inquisidora, buscando alguna señal de culpa en mi lenguaje corporal. Yo simplemente le sonreí, le di un beso protocolario en la mejilla y fui a dejar mis pertenencias en el armario. A partir de ese momento, me prometí internamente que dejaría de defenderme de sus acusaciones absurdas sobre supuestas amantes. Adoptaría un perfil completamente pasivo, observando sus movimientos como quien mira un experimento científico de laboratorio. Dejaría de tolerar sus histerias emocionales respondiendo únicamente con monosílabos cordiales y una cortesía netamente corporativa. La trampa de control que ella había construido con tanto esmero durante 4 años parecía seguir activa en su mente, pero yo ya estaba jugando en un tablero diferente. Ella continuaba contando mis minutos de retraso sin saber que la cerradura de la jaula se había roto desde adentro de forma permanente. Me senté a cenar esa noche sintiendo por primera vez una profunda ventaja estratégica sobre el destino de mi propia vida. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, me fascina la lógica de Valeria sobre que si no ocultas nada, no te molesta. Seguro que su próxima gran auditoría médica va a incluir revisar si la marca de tu desodorante cumple con las normativas internacionales de su matrimonio. Respuesta de OP, no estás muy lejos de la realidad culinaria del asunto. Llegó a un punto en el que contaba literalmente las pastillas de su propio paracetamol en el botiquín para ver si yo me había tomado una sin registrarlo en su bitácora. Usuario anónimo 2 dice, a mí no me engañas, Mateo, ese viaje de trabajo fue la excusa perfecta que estuviste calculando minuciosamente durante meses. Nadie se somete a una cirugía de ese estilo por un impulso repentino mientras está fuera de la ciudad. Respuesta de OP, agradezco el cumplido a mi paciencia porque ciertamente requirió de mucha cabeza fría. Cuando manejas a una controladora profesional, aprendes que la precisión quirúrgica rinde mucho mejores frutos que cualquier discusión a gritos en la sala. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización donde decidí resolver mi futuro biológico en absoluto secreto médico fuera de la ciudad. Las cosas en la casa no mejoraron en absoluto, sino que adquirieron un tinte mucho más restrictivo y ridículo por parte de Valeria. Todo iba bien dentro de nuestra extraña rutina de silencios compartidos hasta que ella decidió confiscar las llaves de mi auto durante los fines de semana. Su justificación oficial era que necesitábamos pasar un tiempo de calidad forzado encerrados en la casa para sanar la relación. Yo simplemente la miré entregarme las llaves a regañadientes y decidí no armar ningún escándalo por ello. No contenta con el secuestro de mi vehículo familiar, Valeria decidió implementar una nueva directriz de seguridad nacional en el comedor principal. Su nueva regla de acceso estipulaba que debía dejar mi teléfono completamente desbloqueado sobre la mesa de la sala durante todas nuestras comidas juntas. Según ella, este acto de transparencia absoluta demostraría que yo estaba verdaderamente comprometido con salvar nuestro matrimonio de la crisis. Cualquier persona normal habría iniciado una batalla campal por su derecho constitucional a la privacidad digital básica. Yo, en cambio, acepté la descabellada condición con una serenidad que rayaba en la indiferencia absoluta. Daba la total impresión de que mi falta de resistencia pareció frustrarla de una manera bastante notoria y evidente durante los primeros días de la medida. Ella esperaba que yo peleara, que gritara o que intentara arrebatarle el dispositivo de las manos para confirmar sus sospechas de infidelidad. Al ver que yo colocaba el teléfono boca arriba sin el menor asomo de nerviosismo, su rostro mostraba una mezcla de confusión e insatisfacción constante. Sin embargo, el costo inmediato de mi paz cotidiana comenzó a cobrarse de una forma bastante molesta para mis relaciones sociales. Valeria no se limitó a observar la pantalla en silencio desde su silla del comedor.
Comenzó a responder mis mensajes grupales con mis amigos de toda la vida sin pedirme autorización previa en ningún momento. Aprovechaba cualquier momento en que yo iba al baño o a la cocina para redactar respuestas fingiendo ser yo o actuando en nuestro nombre. Lo peor de todo era que enviaba selfies de nosotros dos abrazados en la sala con leyendas sumamente empalagosas y fuera de lugar. Su único objetivo real era proyectar una falsa estabilidad social ante mi círculo cercano de amistades de la universidad. Yo regresaba a la mesa y encontraba las notificaciones de mis amigos sumamente confundidos por mi repentino cambio de personalidad. Al ver que yo seguía sin reaccionar de forma violenta ante la invasión de mis chats privados, decidió subir la apuesta estratégica notablemente. Valeria dio un paso más allá en su desesperación y comenzó a interceptar de forma sistemática todo mi correo postal que llegaba al edificio. Vigilaba la llegada del cartero desde la ventana de la sala con una constancia verdaderamente impresionante todas las mañanas. Su objetivo prioritario era interceptar cualquier tipo de notificación formal de un juzgado de familia que delatara mis planes de divorcio inminente. Revisaba los sobres con una minuciosidad enfermiza antes de dejarlos sobre la encimera de la entrada. Cada tarde al regresar del trabajo, notaba los sobres ligeramente mal cerrados o con marcas de haber sido manoseados con mucha prisa. Ella buscaba desesperadamente el membrete de algún bufete de abogados o el sello oficial del Poder Judicial del Estado en la correspondencia. Yo la observaba desde el pasillo mientras ella fingía leer una revista de decoración en el sillón principal con total naturalidad. Me daba la impresión de que su nivel de ansiedad aumentaba proporcionalmente a mi total falta de resistencia externa en el hogar. La casa se sentía como una zona de tregua militarizada bastante frágil y tensa. Mis amigos comenzaron a enviarme mensajes por separado preguntando si me habían secuestrado o si estaba bajo algún tipo de coacción extrema en casa. Yo les pedía discreción absoluta mediante llamadas telefónicas rápidas desde mi oficina durante las mañanas, lejos de su radar de vigilancia. Les explicaba que simplemente estaba dejando que el agua corriera para evitar desastres mayores antes de tiempo en los tribunales. Ellos entendieron la situación y comenzaron a seguirle la corriente a los mensajes absurdos que Valeria enviaba desde mi teléfono personal. Aquella dinámica transformó mis chats grupales en una especie de comedia de enredos bastante surrealista para todos. La convivencia se volvió un ejercicio constante de actuación teatral donde cada uno interpretaba un rol rígidamente establecido por las circunstancias. Ella jugaba a ser la esposa detective que estaba a punto de resolver el gran misterio de mi desamor cotidiano. Yo interpretaba al marido sumiso y aburrido que ya no tenía energía para cuestionar las reglas del hogar común. En realidad, cada requisa que ella hacía solo confirmaba que su obsesión por el control la estaba cegando por completo ante la realidad. No era capaz de ver más allá de la pantalla de mi teléfono inteligente puesto sobre la mesa. El ambiente de los fines de semana bajo arresto domiciliario era digno de una película de suspenso psicológico de muy bajo presupuesto. Pasábamos horas en la misma habitación sin cruzar más de 3 palabras que no fueran estrictamente logísticas sobre la comida del día. Ella se sentaba con su computadora simulando trabajar, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia mi posición en el sillón individual. Yo leía libros de historia con total parsimonia, disfrutando internamente del silencio sepulcral que dominaba la propiedad familiar. La falta de conflicto abierto parecía desgastarla mucho más que una discusión a gritos. A veces me preguntaba hasta qué extremo de ridiculez logística sería capaz de llegar para mantener su supuesta posición de poder conyugal. El control del correo postal se volvió tan estricto que incluso abría las revistas de suscripción mensual buscando notas ocultas entre las páginas. Yo observaba aquellos despliegues de paranoia con un desapego total, casi como si estuviera viendo un documental sobre comportamiento animal en la televisión. Sabía que mientras ella gastaba sus energías en revisar sobres vacíos, yo avanzaba con paso firme hacia mi libertad legal. El proceso legal se estaba cocinando a fuego lento y de manera totalmente digital en mi entorno. Mi abogado me había asegurado que todos los documentos importantes se manejarían a través de correos electrónicos encriptados y servidores totalmente seguros. Por lo tanto, toda la energía que Valeria invertía en el buzón físico de la entrada era un desperdicio absoluto de recursos domésticos. Ella seguía buscando un enemigo de papel mientras el verdadero cambio se gestaba en el espacio virtual de mi oficina de analista. Su estrategia de control se basaba en métodos del siglo pasado para contener un problema del mundo moderno y tecnológico. Esa desconexión táctica me causaba una gracia interna difícil de disimular durante las incómodas cenas. Al finalizar el mes, la rutina de vigilancia se había normalizado tanto que ya parecía parte del inventario fijo del departamento. Valeria se mostraba sumamente segura de haber bloqueado todas mis posibles vías de escape tradicionales mediante sus bloqueos físicos y vehiculares. Yo continuaba respirando con tranquilidad, sabiendo que el verdadero candado ya no existía en absoluto en el plano de la realidad. La afectación a mi rutina era real, pero el precio psicológico más alto lo estaba pagando ella con su constante estado de alerta. La aparente calma del hogar era solo el preludio de una tormenta que ella misma estaba atrayendo hacia sí. Comentarios de la actualización 1.
Usuario anónimo 1 dice, la escena del teléfono desbloqueado en medio de la mesa de la sala es una joya absoluta de la comedia carcelaria. Pareces un recluso de máxima seguridad pidiéndole permiso al guardia de turno para poder tomar un poco de sopa en paz. Respuesta de OP, mantuve el perfil bajo porque sabía exactamente lo que estaba haciendo en cada momento de la cena. El teléfono sobre la mesa no tenía absolutamente nada incriminatorio porque borré meticulosamente todo rastro del urólogo antes de pisar la casa. Usuario anónimo 2 dice, eso de meterse en tus chats grupales y responder a tus amigos con selfies de pareja es cruzar una línea verdaderamente demencial. Para mí, que alguien manipule tus conversaciones privadas de esa forma ya califica directamente para solicitar una orden de alejamiento inmediata. Respuesta de OP, me lo tomé con total ligereza estratégica porque mis amigos más cercanos ya estaban al tanto de todo mi plan de divorcio. Sus dichosas selfies felices solo servían para generar oleadas de risas en el grupo privado que abrimos sin ella. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización donde el buzón de correo de la casa se convirtió en el principal objetivo de la vigilancia de mi esposa. Todo iba bien dentro de nuestra extraña rutina de silencios compartidos hasta que regresé del trabajo un martes por la tarde lluviosa. Al abrir la puerta principal, percibí un olor a comida casera que no correspondía en absoluto a los dotes culinarios habituales de Valeria. Mis sospechas se confirmaron de inmediato al ver un enorme juego de maletas de imitación de piel estacionado en el pasillo central. Encontré a mi suegra completamente instalada en nuestra habitación de huéspedes lista para una estadía prolongada. Su presencia no era una simple visita de cortesía familiar para pasar el fin de semana con nosotros en la ciudad. Valeria había organizado minuciosamente lo que ella denominó formalmente una intervención familiar de emergencia para enderezar el rumbo de nuestro matrimonio. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo de cocina desde el primer momento en que nos saludamos en el pasillo. Mi suegra me dedicó una mirada cargada de juicio moral y severidad, como si yo fuera un criminal convicto en su tribunal. Yo decidí mantener mi habitual máscara de cortesía corporativa y saludé a la señora con un beso respetuoso en la mejilla. La velada continuó con una cena formal que Valeria había preparado con un esmero inusual para la tensa ocasión. Nos sentamos a la mesa del comedor bajo la sombra de un silencio incómodo que solo interrumpía el ruido de los cubiertos. Yo observaba los movimientos de mi esposa, notando una extraña chispa de triunfo anticipado en sus ojos inquisidores durante la velada. Sabía perfectamente que aquella reunión no era casual y que estaban a punto de lanzar su gran ofensiva estratégica contra mí. Me dedicó a masticar mi porción de carne con una parsimonia que parecía incomodar notablemente a ambas mujeres. El momento cumbre de la noche llegó justo antes de que sirvieran el postre en la mesa del comedor. Valeria se aclaró la gola de forma teatral, tomó la mano de su madre y anunció formalmente nuestro nuevo proyecto de vida. Declaró con voz firme que estábamos completamente listos para expandir la familia y traer un bebé al mundo lo antes posible. Añadió, mirando fijamente mis reacciones faciales, que a partir de esa misma noche dejaríamos de utilizar cualquier tipo de método anticonceptivo en la intimidad. La bomba social había sido lanzada en medio del comedor familiar con total premeditación y alevosía. Mi suegra clavó sus ojos en mí, esperando ver una protesta cínica, un arrebato de ira o una negativa rotunda de mi parte. Todo indicaba que Valeria esperaba un muro de contención contra el cual chocar para iniciar su drama matrimonial prefabricado ante su madre. Ella estaba completamente preparada para iniciar un largo discurso sobre la responsabilidad conyugal y el reloj biológico de su hija mayor. Valeria también contenía el aliento, con los dedos tensos sobre la mesa, aguardando la discusión que justificaría su papel de víctima desamparada. Yo, sin embargo, procesé la información en una fracción de segundo con una claridad mental asombrosa. En lugar de alterarme o iniciar una discusión absurda delante de las visitas familiares, simplemente sonreí de la manera más natural posible. Tomé la botella de vino tinto que estaba en el centro de la mesa y procedí a servirle una copa generosa a mi suegra. Asentí con la cabeza de la manera más dócil y colaborativa que pude gesticular en ese instante tan crucial de la cena. Les comenté que me parecía una decisión sumamente trascendental para el futuro de nuestro hogar común en el edificio. Mi absoluta falta de resistencia las dejó flotando en un vacío táctico que no supieron cómo llenar de inmediato. La absoluta falta de fricción descolocó por completo los planes de contingencia originales de mi esposa en el comedor. Valeria esperaba un rechazo rotundo para iniciar su drama televisivo ante los ojos de su madre protectora. Al encontrar una autopista despejada, su expresión pasó de la victoria triunfal a una confusión bastante evidente y cómica de presenciar. Su madre, por su parte, bebió un sorbo de vino con desconfianza, sin entender por qué el supuesto yerno rebelde cooperaba tanto. La cena terminó en una atmósfera de desconcierto absoluto por parte de mis supervisoras domésticas de esa noche. La locura escénica no terminó con la retirada de los platos principales de la mesa del comedor principal. Esa misma noche, al entrar a nuestra habitación principal, Valeria decidió duplicar la apuesta dramática para confirmar mi supuesta sumisión total.
Caminó hacia el baño con pasos firmes y exagerados para asegurarse de que yo la estuviera observando con atención desde la cama. Su postura sugería que pensaba que me había acorralado contra la pared más peligrosa del matrimonio tradicional y religioso. Tomó su pastillero diario de control natal y lo tiró ruidosamente a la basura metálica que estaba junto al lavabo. El golpe del plástico contra el metal resonó con un eco teatral en toda la habitación principal del departamento. Se volteó hacia mí con los brazos cruzados sobre el pecho, buscando algún indicio de pánico o arrepentimiento en mis ojos. Yo me limité a desabrocharme la camisa con total tranquilidad, fingiendo que el asunto no alteraba mis niveles de estrés habituales. Le di las buenas noches con un tono de voz sumamente apacible y me dispuse a dormir plácidamente en mi lado. El riesgo inmediato era evidente. Valeria asumía que ya me tenía completamente arrinconado bajo sus términos de juego biológico. A juzgar por su actitud, ella parecía creer firmemente que su audaz maniobra de desechar las hormonas la colocaba en una posición de control absoluto. En su mente paranoica, un embarazo inminente destruiría cualquier posibilidad real de que yo continuara con los trámites de la separación formal. Lo que ella no lograba computar en su ecuación era la existencia de mi pequeña intervención quirúrgica del mes pasado en la capital. Yo me dedicó a encender mi teléfono móvil una vez que ella se quedó profundamente dormida a mi lado en la cama. Accedí a mi cuenta de almacenamiento en la nube digital con absoluta discreción y silencio. Revisé con una sonrisa silenciosa el certificado médico en formato PDF que mi urólogo me había enviado semanas atrás al correo. Guardé una copia extra en 3 carpetas ocultas diferentes con contraseñas de alta seguridad que ella jamás podría adivinar en sus auditorías. La trampa que Valeria parecía estar cerrando sobre mi cabeza era, en realidad, un callejón sin salida para su propia estrategia de presión. Ver el sello oficial de la clínica me devolvió toda la confianza necesaria para seguir tolerando la molesta presencia de mi suegra. El documento digital era mi póliza de seguro definitiva contra cualquier intento de extorsión afectiva. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un festival de insinuaciones maternales y batidos supuestamente saludables para la fertilidad. Yo me tomaba todo lo que me servían en la cocina con una sonrisa dócil y una tranquilidad que seguía desconcertando. Valeria continuaba vigilando mis horarios de llegada, mostrándose convencida de que su plan maestro marchaba sobre ruedas hacia el objetivo final de la concepción. Yo caminaba por los pasillos del departamento sintiendo el peso de un secreto que se volvía cada vez más cómico. El patrón de su caos era evidente, y su propia estrategia la estaba guiando hacia el desastre definitivo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, a veces leo estas historias y juro que parecen mentira por lo surrealistas que son. ¿Cómo demonios aguantas que te planten a tu suegra en la casa de la noche a la mañana con el único propósito de obligarte a tener hijos sin armar un escándalo de proporciones bíblicas? Respuesta de OP, mantuve un tempel de acero porque entendí que el contraataque requería de una calma absoluta para no arruinar el desenlace. Si yo me ponía a gritar en la cena, quedaba como el loco desquiciado. Si sonreía y servía vino, ella ejecutaba su propio error con total libertad. Usuario anónimo 2 dice, el nivel de dramatismo de Valeria al tirar ruidosamente el pastillero a la basura frente a ti es digno de una villana de telenovela barata de los años 90. Solo le faltó la música de violines de fondo y una risa malvada mientras te miraba fijamente a los ojos. Respuesta de OP, me dio una diversión absoluta presenciar todo ese despliegue teatral en vivo dentro de mi propia habitación. Al final del día, los efectos especiales de su drama televisivo no tienen ninguna posibilidad de ganarle a la realidad de la ciencia médica. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización donde mi suegra se instaló en el departamento para supervisar nuestro supuesto proyecto familiar de expansión. Todo iba relativamente bien dentro de la tensa calma del hogar hasta que mi teléfono comenzó a vibrar de forma descontrolada una mañana. Las notificaciones de la aplicación de mi tarjeta de crédito empezaron a estallar una tras otra en la pantalla de mi celular corporativo. Al revisar los detalles de los consumos, noté cargos significativos en farmacias especializadas y tiendas de artículos para el hogar del centro. Se trataba de compras masivas de ácido fólico, múltiples pruebas de ovulación digital y diversos elementos de decoración infantil. Supe de inmediato que el clímax de la locura de mi esposa estaba a punto de manifestarse en nuestro espacio físico compartido. Al regresar a casa por la tarde, me dirigí directamente a mi estudio para revisar unos pendientes laborales pendientes de la firma. No pasaron ni 10 minutos antes de que la puerta se abriera de golpe sin que nadie se molestara en tocar. Valeria entró a mi estudio con una sonrisa de triunfo absoluto dibujada en el rostro, una expresión verdaderamente inusual en ella. Su postura corporal irradiaba la seguridad de quien cree haber ganado la guerra definitiva de su vida matrimonial. Sin decir una sola palabra inicialmente, caminó hacia mi escritorio con pasos lentos y sumamente calculados para generar suspenso dramático en el cuarto. A juzgar por su expresión, aquel sabotaje biológico era la jugada maestra indispensable para salvar una relación que ella consideraba de su propiedad.
Extendió su mano derecha y arrojó con desdén un empaque de pastillas anticonceptivas completamente vacío sobre mis papeles de trabajo diario. El cartón golpeó la superficie de madera justo al lado del teclado de mi computadora de escritorio con un sonido seco. Valeria cruzó los brazos, me miró desde arriba y confesó con un orgullo desbordante su gran secreto trimestral. Admitió sin ningún tapujo que llevaba 3 meses engañándome al no tomarse las hormonas correspondientes para asegurar nuestro vínculo familiar permanente. Acto seguido, procedió a dictar un discurso larguísimo y ensayado sobre el destino inevitable de las parejas unidas por la providencia divina. Me explicó detalladamente cómo el universo conspiraba para mantenernos juntos a pesar de mis ridículas intenciones de separación formal ante la ley. Su argumento central se basaba en la idea de que la llegada de un hijo anularía cualquier posibilidad de que yo continuara. Aseguraba con firmeza que yo no podría tramitar ningún divorcio sin convertirme automáticamente en el villano despiadado de la historia. Yo la escuché en absoluto silencio, manteniendo una calma clínica incomparable que pareció desconcertarla notablemente a los pocos minutos de su alocución. No interrumpí su flujo de palabras ni mostré el menor asomo de indignación o sorpresa ante su grave confesión de fraude. La dejé saborear por completo su supuesta victoria psicológica mientras ella caminaba de un lado a otro de mi pequeño estudio privado. Valeria parecía interpretar mi silencio sepulcral como un síntoma inequívoco de derrota total, como si asumiera que la culpa me había dejado mudo. Mientras ella gesticulaba con las manos, yo apoyé las mías sobre el teclado de la computadora. Comencé a redactar con total parsimonia el correo electrónico definitivo para mi abogado de cabecera que llevaba el caso de separación. Adjunté las capturas de pantalla de los gastos recientes de la tarjeta y le pedí que acelerara la presentación de la demanda. Su obsesión enfermiza por cerrarme todas las salidas posibles la llevó a cometer el error estratégico más grave de toda su campaña. Deseosa de compartir su inminente triunfo con su círculo de apoyo, decidió trasladar el conflicto al ámbito digital de la familia. Abrió la aplicación de mensajería de su teléfono con una prisa que delataba su urgencia de validación externa inmediata. En su afán de demostrarle a sus allegados que ya me tenía bajo control, redactó un extenso mensaje en el chat familiar. En ese grupo de mensajería se encontraban tanto sus padres como mis propios familiares cercanos que compartían la comunicación cotidiana de la casa. Valeria detalló con lujo de detalles cómo había logrado engañarme con el asunto de las pastillas anticonceptivas durante todo el trimestre. Daba la impresión de que ella no se percataba de que estaba entregándole a mi abogado la prueba perfecta de un engaño. Escribió textualmente que su acción unilateral estaba plenamente justificada porque buscaba proteger la estabilidad de nuestro sagrado hogar común. Yo vi llegar la notificación del grupo familiar en la esquina inferior de mi monitor mientras ella seguía hablando en el estudio. Leí el texto completo en silencio, confirmando que su desesperación la había llevado a cavar su propia fosa reputacional de forma irreversible. Aquellas palabras escritas se convirtieron de inmediato en una evidencia legal incontrovertible de su propia mala fe matrimonial ante los tribunales. Guardé de inmediato una captura de pantalla de esa conversación familiar y la envié como archivo adjunto al correo de mi abogado. El tablero de juego se había modificado por completo gracias a su propia verborragia paranoica e imprudente. El monólogo de Valeria finalmente comenzó a perder fuerza al notar que mi rostro seguía sin mostrar ningún rastro de la desesperación. Se detuvo en medio de la habitación, respirando de forma agitada y mirándome con una mezcla incipiente de duda y sospecha tardía. Me preguntó de forma directa por qué no estaba llorando, gritando o suplicándole perdón por haber intentado abandonarla el mes pasado. Yo simplemente cerré la pestaña de mi correo electrónico y la miré a los ojos con una serenidad casi aterradora para ella. Le comenté que había escuchado atentamente cada una de sus palabras sobre el destino de la familia. Me puse de pie con suavidad, acomodé la silla de mi escritorio y caminé hacia la ventana para mirar el tráfico vial. Le sugerí que descansara un poco porque los días siguientes requerirían de mucha energía por parte de ambos para asimilar los cambios. Ella interpretó este comentario como una aceptación tácita de su nueva realidad de embarazo planificado a mis espaldas de forma fraudulenta. Salió del estudio con paso firme, cerrando la puerta con una fuerza moderada que denotaba su regreso a su posición original. Yo me quedé contemplando el horizonte citadino con una profunda convicción de que el final estaba muy cerca de ejecutarse. La lógica de mi esposa la estaba enterrando sola en un agujero del cual no tendría forma humana de salir bien librada. Al haber confesado por escrito el sabotaje deliberado del control natal, anulaba cualquier pretensión de victimismo ante un juez de familia. Sus propios padres, al leer el chat en sus respectivos teléfonos, no emitieron ningún mensaje de respuesta inmediato en el grupo. El silencio digital de su familia era un claro indicio de la incomodidad moral que generaba semejante revelación de fraude romántico. Valeria seguía celebrando en la sala una victoria completamente ficticia basada en supuestos biológicos totalmente erróneos. Pasé el resto de la noche revisando los detalles logísticos de mi inminente mudanza con la ayuda de mis amigos más cercanos. Sabía que la confrontación definitiva ocurriría al día siguiente y que no habría marcha atrás para ninguna de las partes involucradas.
La contradicción en la que Valeria se había metido de forma voluntaria era imposible de sostener en el mediano plazo legal. Me acosté a dormir en el sillón del estudio, disfrutando de la última noche que pasaría bajo el techo de esa prisión. El motor de su propio autosabotaje estaba a punto de completar su ciclo definitivo de destrucción de la convivencia. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: esta locura del engaño de las pastillas me suena dolorosamente familiar en mi propia familia. Una tía mía intentó aplicarle exactamente la misma jugada a su pareja y terminó criando al niño completamente sola porque el tío se largó a otra ciudad el mismo día que se enteró de la trampa. Respuesta de OP: aprecio tu solidaridad amargada, pero te aseguro que en mi caso no habrá ninguna crianza solitaria de por medio. La biología y la medicina jugaron de mi lado esta vez porque mi laboratorio personal cerró sus puertas de forma definitiva hace exactamente 2 meses. Usuario Anónimo 2 dice: tengo una duda genuina y bastante venenosa respecto a todas esas explosiones de notificaciones de tu tarjeta de crédito. ¿Valeria estará pensando en pedir el reembolso de las cajas de ácido fólico y las pruebas de ovulación ahora que descubra que no le van a servir para absolutamente nada de su plan maestro? Respuesta de OP: ese es un excelente punto contable que ya hablé detalladamente con mi abogado de divorcios. Te aseguro que todos esos gastos absurdos de decoración y farmacia los va a terminar pagando ella completitos con su propio fondo de ahorros personal. Actualización 4. Ha pasado un día desde la última actualización donde Valeria me arrojó el cartón vacío de sus pastillas creyendo que me tenía atrapado. La mañana amaneció con una pesadez ambiental que presagiaba el desenlace inevitable de nuestra tormentosa historia de 4 años de matrimonio vigilado. Todo iba bien dentro de su planificado triunfo matutino hasta que ella entró a la sala con una actitud muy demandante. Valeria me exigió con voz firme que la abrazara de inmediato para celebrar de forma oficial nuestra supuesta nueva etapa familiar. Yo la miré con total frialdad desde el sillón central y decidí que era el momento exacto de soltar el empujoncito final. En lugar de levantarme para cumplir con su exigencia física, extendí la mano hacia mi portafolios de trabajo de cuero negro. Saqué un sobre de papel manila impecable que contenía el reporte médico original de mi vasectomía ambulatoria realizada con total éxito. Deslicé el documento sobre la mesa de centro de la sala, colocándolo justo frente a sus ojos fijamente abiertos de par en par. El papel blanco contrastaba fuertemente con la madera oscura del mueble, atrayendo su atención de forma inmediata e inevitable en el cuarto. Valeria se quedó mirando el membrete de la clínica urológica con una expresión de desconcierto absoluto que no pudo disimular. Su rostro pasó del triunfo absoluto y la suficiencia psicológica a una palidez quirúrgica verdaderamente indescriptible en cuestión de breves segundos. Parecía intentar procesar de forma lógica el muro biológico totalmente insaltable con el que acababa de chocar de frente su trampa. Sus dedos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía el informe donde se detallaba el éxito del procedimiento quirúrgico definitivo de mi viaje. No salían palabras de su boca, solo pequeños sonidos ahogados mientras leía una y otra vez la fecha del documento. El colapso mental de mi esposa se estaba desarrollando en vivo frente a mí sin necesidad de gritos. La trampa que ella había diseñado con tanto esmero durante el último trimestre se desintegraba ante la contundencia de la ciencia. Su propia campaña de fertilidad encubierta se transformaba instantáneamente en un testimonio ridículo de manipulación afectiva sin ningún tipo de sustento real. Yo la observaba desde mi asiento con los brazos cruzados, manteniendo la misma calma clínica que había adoptado semanas atrás. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido de su respiración entrecortada y sumamente nerviosa ante la evidencia médica. Su plan de control absoluto la había dejado completamente aislada del mundo real en el momento más crítico. El verdadero cataclismo social para ella ocurrió apenas unos minutos después, cuando el teléfono celular de su madre comenzó a sonar ruidosamente. Mi suegra salió al pasillo sosteniendo el dispositivo con una expresión de profunda vergüenza y molestia familiar reflejada en su rostro. Había terminado de leer con total atención el extenso mensaje del chat familiar donde Valeria admitía haber saboteado el control natal. La señora miró a su hija con una severidad que nunca antes le había visto desplegar en nuestra presencia común. El escándalo doméstico ya no se limitaba a las 4 paredes de nuestro matrimonio en disolución inminente. Mi suegra le recriminó de forma tajante la bajeza moral de su estrategia de engaño frente a toda la familia extendida. En ese mismo instante, le anunció formalmente que le retiraba de inmediato todo el apoyo económico para costear su inminente mudanza. La vergüenza del escándalo público ante los familiares cercanos había quebrado por completo la solidaridad maternal que Valeria tanto utilizaba siempre. Mi esposa vio cómo su principal red de apoyo logístico se desvanecía en medio de reproches dentro de nuestra propia casa. Su propia obsesión por la mentira la había dejado sin recursos frente a su núcleo familiar protector. El empujón definitivo que le di con el reporte médico sirvió para que toda la estructura de su manipulación colapsara definitivamente. Yo me dedicó a empacar mis pertenencias personales en varias maletas grandes que mis amigos habían traído discretamente a la entrada. Valeria se quedó estancada en medio de la sala,
llorando de frustración y sosteniendo el papel de la clínica urológica firmado. No intentó detener ni confiscó mis llaves esta vez porque la realidad biológica la había desarmado por completo de sus tácticas. Salí del departamento sin mirar atrás, respirando el aire puro de la calle con una libertad largamente esperada. Actualmente, el proceso de divorcio se encuentra formalmente firmado por ambas partes tras unas breves sesiones de mediación legal y pacífica. Mi abogado utilizó la confesión escrita del chat familiar como una herramienta de presión sumamente eficaz ante el juez correspondiente. Los términos del acuerdo final resultaron sumamente favorables para mis intereses financieros y patrimoniales gracias a su grosero error de comunicación. Yo disfruto plenamente de mi total y absoluta privacidad en un departamento nuevo que adquirí en una zona muy tranquila. No tengo que rendirle cuentas de mis horarios a nadie ni registrar mis contraseñas en ninguna libreta de cocina. Mi teléfono celular permanece sobre la mesa únicamente cuando yo decido colocarlo allí por comodidad personal, sin auditorías de por medio. La sensación de vivir sin una inspectora sanitaria vigilando cada uno de mis movimientos diarios es un alivio que no describo. Recuperé el control absoluto sobre mi agenda, mis finanzas personales y mis relaciones sociales sin el temor constante a una intervención. Mis amigos volvieron a frecuentar mi espacio con total libertad, organizando reuniones los fines de semana donde manejamos mi propio auto. El orden natural de mi existencia se restableció por completo tras el paso de la tormenta doméstica y judicial. Por su parte, la realidad actual de Valeria es una muestra perfecta de cómo el autosabotaje sostenido termina por destruir. Regresó a vivir de forma permanente a la casa de sus padres en una situación bastante humillante para su orgullo. Irónicamente, son ahora sus propios progenitores quienes controlan de forma sumamente estricta todas sus salidas cotidianas y sus horarios nocturnos. Sus padres implementaron un régimen de vigilancia severo para evitar que vuelva a inventar planes descabellados o escándalos en el vecindario. Su obsesión por el acceso y el control terminó atrapándola en la prisión domiciliaria más estricta de su juventud. A veces me llega alguna información vaga a través de conocidos comunes sobre el estado de aislamiento en el que se encuentra. Me dicen que pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su antigua habitación de la adolescencia, alejada de redes. Sus antiguos perfiles digitales fueron eliminados para evitar las burlas de quienes presenciaron su confesión en el chat familiar masivo. Yo escucho esos relatos con un desapego total y una ligera sonrisa de ironía que no puedo evitar esbozar siempre. Se buscó cada una de las consecuencias que hoy padece por su incapacidad absoluta de respetar la libertad ajena. La imagen mental de Valeria rindiéndole cuentas de sus horarios de supermercado a su propia madre es el remate cómico perfecto. La mujer que pretendía auditar mi salud y contar mis pastillas de paracetamol terminó siendo auditada en sus gastos más mínimos. El laboratorio de su control se cerró de forma definitiva y la llave de su celda actual quedó en manos paternas. Yo continúo mi vida con paso firme, agradeciendo la precisión de aquel urólogo que me otorgó la inmunidad biológica necesaria. El viaje terminó de forma satisfactoria y la paz de mi nuevo hogar es el mejor testimonio de mi libertad.